Nosotros llevamos 9 años con un programa de embolia de pulmón y hemos ido pasando por un número importante de dispositivos. Básicamente todo lo que se iba comercializando lo íbamos probando y ahora estamos centrados en FlowTriever por una razón, primero porque funciona, y segundo porque tenemos un compromiso grande de investigación, participamos en ensayos clínicos aleatorizados y en registros. Quería empezar la presentación dando unos titulares de por qué, si hay alguien que no esté convencido en la sala, debería considerar la terapia endovascular para el TEP agudo. El primer motivo es porque funciona. El trombo que está en el pulmón lo sacas y lo tienes en la mano y ese trombo ya no le está causando obstrucción al ventrículo derecho y el paciente mejora. Mejora durante la intervención, a ojos vistas. El segundo motivo es porque no jugamos a los dados y con estos catéteres nos hacemos predecibles. Tenemos tasas de eventos adversos estables en muchos registros, con este dispositivo y con otros en torno a 2-3%, mortalidades a 30 días entre 1 y 3%, y la trombolisis tiene un riesgo aleatorio de sangrado, 3% intracraneal, 10, 15, 20% de sangrado mayor. Y a mí me gusta ser predecible y cuando informo a un paciente intentar decirle lo que creo que va a pasar. Y el tercer motivo es porque los resultados con terapia médica del TEP son francamente malos. Tenemos cifras más o menos concordantes entre estudios que cogiendo poblaciones globales están en torno al 15% y si dividimos por alto riesgo tiene mortalidades en torno al 40%, intermedio alto riesgo en torno al 10%. Y eso no es una mortalidad aceptable. Esto no sería una mortalidad aceptable en infarto de miocardio, ni siquiera en shock. Y sin embargo parece que lo aceptamos en TEP. De manera que hay que hacer un cambio de paradigma. Les explicaré primero qué es el FlowTriever en caso de que no lo conozcan. Básicamente es un catéter de gran calibre, 24 French, y que tiene luego una serie de accesorios, principalmente unos discos de nitinol para el trombo que esté un poquito más agarrado. El gran avance quizás que hicieron fue maximizar todos los diámetros. Aquí pueden ver lo que sería una conexión Luer-Lock. Cualquier tubuladura que tú hagas pasar por un Luer-Lock va a tener un cuello de botella y va a tener problemas. Sin embargo, el brazo de aspiración, que es este, ven que está maximizado, de manera que eres capaz de sacar el trombo entero y de una sola vez. Y aquí verían un poquito cómo es, de forma similar al caso anterior, la imagen de la angiografía de la fase venosa y cómo después de las aspiradas la perfusión pulmonar es completamente normal. Y esto es una recuperación en 1 o 2 o 3 aspiraciones. Nosotros quisimos ver si esto era reproducible y entonces cuando el dispositivo llegó a España yo le pedí a mis compañeros que empezaban en otros centros que me mandaran imágenes de si eran capaces de sacarlo o no eran capaces de sacar trombo. Y creo que pueden ver que en los primeros casos, estos son los 2-3 primeros casos en 4 centros en España y Portugal, y ven que todo el mundo es capaz de sacar trombos. Esto no es porque seamos muy buenos en el Hospital Clínico San Carlos, sino que es una técnica que es reproducible y es enseñable. Y de hecho la compañía le explica muy bien detalladamente paso a paso cómo recomiendan usar su dispositivo. Y eso es importante, lo hemos aprendido con el intervencionismo estructural, que uno debe seguir los pasos de cómo se recomienda hacer. Además, la compañía es cierto que tiene un afán innovador y va desarrollando nuevos dispositivos que los une al paquete, de manera que esto es no compra por catéter, sino un pago por paciente. Lo más interesante quizás es este dispositivo, es el FlowSaver, es un sistema de filtrado que lo que hace es permitir retornar la sangre, de manera que ahora mismo hacemos los intervencionismos con apenas 100 mililitros de pérdida de sangre por procedimiento. Viene también con un introductor, de forma que prácticamente no necesitas ningún dispositivo adicional. Luego la evidencia. La evidencia ahora mismo es el dispositivo que tiene más evidencia. Eso es así. Tenemos que definir todavía si el escenario que fue cierto para el infarto de miocardio y que parece ser que está avanzando cada vez más en el ictus va a ser igual en el TEP y si va a ser una enfermedad también intervencionista como han sido el ictus y el infarto. Para eso tenemos el registro FLASH. Estos son 800 pacientes tratados con FlowTriever en Estados Unidos, casi todos intermedio riesgo y muchos con contraindicación de trombolisis. Es muy interesante ver que aunque eran intermedio riesgo, casi 1 de cada 4 tenían parámetros de shock cuando se medía el gasto cardíaco. Tasa de eventos adversos muy baja, 1.8, 0,3 de mortalidad y 0 eventos adversos relacionados con el dispositivo. A 30 días, 1%. Recuerdo que la mortalidad esperada en una población de intermedio riesgo está en torno al 10%.
De manera que creo que de forma honesta podemos decirle al paciente tengo una terapia que le puede reducir la mortalidad y que no tiene demasiadas complicaciones. Bien, hemos hecho, digo hemos porque hemos nosotros contribuido a este registro, una cohorte europea del FLASH, que son 200 pacientes con un sector de población un poquito distinto. Esto no está todavía publicado, ha sido presentado hace un par de semanas en un congreso, pero aquí hay casi 40% de alto riesgo. Aún así, con 40% de alto riesgo, fíjense, de nuevo, mortalidad relacionada con el dispositivo 0, sangrado mayor 2,6, eventos adversos relacionados con el dispositivo 1,5 y lo más importante, la última fila, mortalidad a 30 días 5%. Si ustedes tienen monitorizada la mortalidad de su hospital, creo que nadie tiene con terapia médica mortalidades por debajo de 2 cifras. Todos tenemos mortalidades 15-20%. Con dispositivo, por primera vez, podemos ver una única cifra de mortalidad. Bien, hay un estudio muy prometedor, pero que tiene limitaciones metodológicas, que es el estudio FLAME. El estudio FLAME es un estudio que incluyó pacientes de alto riesgo por primera vez en un escenario de trombectomía y lo que hizo fue que si el paciente podía ser llevado a la sala con seguridad, se hacía tromboaspiración. Y si los médicos decidían que la mejor terapia era terapia médica, se hacía terapia médica. De manera que no es un estudio aleatorizado. Aún así, con este sesgo de selección evidente, comparado con los controles históricos y contra el brazo de contexto, que era este brazo de terapia médica, la mortalidad hospitalaria baja de cifras habituales en alto riesgo, 30%, a 2%, por mucho sesgo de selección. Esto sería un NT de 4 pacientes tratados para salvar una vida. Multiplíquenlo por 2 o por 3, seguiría siendo un NT excelente. Ahora mismo, además, la terapia ya va apostando fuerte. Tenemos en pocas semanas resultados del PEERLESS 1, escenario americano. En Norteamérica se usa mucho la terapia endovascular, quizás demasiado, y ahí lo que están es comparando device contra device. El PEERLESS 1 es FlowTriever frente a otro tipo de terapia intervencionista. El más interesante para sentar las bases y las próximas guías es el PEERLESS 2. Estamos nosotros reclutando pacientes para este estudio, 1.200 pacientes de intermedio alto riesgo con factores adicionales de riesgo aleatorizados a terapia médica o intervencionismo. Y a raíz de los resultados del FLAME se ha anunciado el PERSEVERE, que serán 200 pacientes en alto riesgo, ahora sí, aleatorizados a terapia médica o endovascular. Estos son datos de un registro nacional en España, 350 pacientes. El último argumento que les doy para que apuesten por esto. Esto es la mortalidad que teníamos, es una cohorte relativamente antigua, muchas veces sin dispositivo específico, intermedio alto riesgo, baja mortalidad, alto riesgo casi 40% a 2 años. Pero si yo selecciono los pacientes que se van del hospital vivos, la mortalidad es bajísima. Y esto es muy diferente al infarto al ictus. Cuando tienes un infarto grave con disfunción ventricular grave, el pronóstico es malo. Cuando tienes un ictus grave, inhabilitante, con secuelas graves, el pronóstico es malo. Con el TEP no es así. Hay que poner toda la carne en el asador para salvar esa vida en los primeros momentos de la embolia. Porque si lo consigues, la vida no estará limitada y podrá tener una supervivencia similar a la población general. Y luego, otra derivada de este registro es que comparamos intervencionismo con device específico y con, digamos, artesanal, vainas, catéteres, pigtails, etc. Y lo que vimos es que las complicaciones eran claramente más bajas cuando usábamos devices específicos. Devices específicos, llámese penumbra, ecos, FlowTriever. Las complicaciones del procedimiento, cero en 250 pacientes. Complicaciones no device específico están ahí. Así que si van a hacer esto, háganlo con catéteres específicamente diseñados para esto. Y luego, en cuanto a la innovación, bueno, simplemente les voy a plantear lo que hacemos nosotros con los pacientes. Esto no está basado en guías, pero también hay que tener en cuenta que las guías son antiguas y que hay suficiente evidencia, como les he mostrado, para dar un paso adelante. Este es un paciente complejo con mucho trombo, oncológico, tenía una metástasis única cerebral que se extirpó y estaba con inmunoterapia con un pronóstico relativamente bueno, viene con un TEP con tensión aceptable, 100, frecuencia cardíaca 104, lactato positivo, necesitaba oxígeno para saturar aceptablemente, marcadores elevados, mucha cantidad de trombo, como pueden ver ahí, ventrículo derecho dilatado, tenía trombo en tránsito en la aurícula derecha, no se ve bien en el TAC, se ve en el eco porque es un trombo muy móvil y una cantidad masiva de trombo. Esto en nuestro centro es un paciente de trombectomía, pero si nos vamos a las guías,
Solo deberíamos anticoagular y esperar a que el paciente se deteriore. ¿Realmente queremos que el paciente se deteriore o podemos anticiparnos? Uno de los argumentos a favor de la intervención es que sabemos por el estudio de Bangalore, que eran los pacientes del FLASH midiendo el gasto cardíaco, que 1 de cada 3 pacientes tenía gasto cardíaco reducido. Por lo tanto, están en situación de pre-shock, por lo tanto, tienen papeletas para complicarse. Y como les decía, estamos en un escenario, desde las guías de 2019 ha salido poca información, hay un documento de posicionamiento de 2022, estamos aquí con mucha evidencia observacional, pero no hay ensayos clínicos y vamos a tardar mucho en tener guías, probablemente hasta 2026. De manera que creo que tenemos que dar un paso adelante basado en el juicio clínico. Tenemos esta indicación 2AC, pero también sabemos que mortalidad con fármacos es 5-15% y mortalidad con dispositivo 0,8 o 2%. ¿Qué lado quieren? Bueno, yo también entiendo que no podemos hacer todo el intervencionismo que queramos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ajustar qué pacientes sí, qué pacientes no? Lo que hacemos es usar este protocolo. Este protocolo incluye unos parámetros primarios para decidir de forma electiva en 24 horas, de manera que el paciente de intermedio alto riesgo llega, se monitoriza y se vigila, y en 24 horas evaluamos si tiene lactato positivo, el shock index, es decir, frecuencia por encima de tensión, y si el paciente ha tenido síncope, lo llevamos a intervencionismo. Criterios secundarios serían disfunción severa del ventrículo derecho, desoxigenación y trombosis venosa proximal. Y en esos pacientes somos selectivos. Electivamente llevamos el paciente a la sala en base a un criterio de reducción de complicaciones, de prevención del deterioro y mejoría de supervivencia. Este es el caso, ven aquí la gran cantidad de trombo, no he traído el caso para no alargarme. Aquí les traigo solo lo que sacamos del lado derecho y son trombos de este calibre. Esto es lo que sacamos del lado derecho, del lado izquierdo sacamos muchísimo más y sacamos también un trombo en tránsito que tenía en la aurícula. Y el paciente mejoró, se fue de alta el día 10 con un filtro de cava por el riesgo de sangrado derivado de la cirugía cerebral. En alto riesgo, de nuevo estamos en un escenario en el que la trombolisis sistémica es la terapia de elección y solo si ha fallado o está contraindicada sería intervención, pero el escenario para mí se divide en 3 partes. Uno es el paciente que se puede trombolizar. Sabemos que tienen cifras de sangrado aleatorio, como decía, quizás jugar un poquito a los dados. Y aquí, pues en guías hay que trombolizar, estoy de acuerdo. Luego hay pacientes que no tienen contraindicaciones, pero hay mucho miedo por parte del médico a fibrinolizar, porque el paciente tiene bajo peso, porque es oncológico, porque tiene cualquier condicionante. Y en la práctica estos pacientes se infratratan. Estos pacientes pueden ir a trombectomía. Y luego, por supuesto, los pacientes que tienen contraindicaciones también deben ir a trombectomía, porque creo que hoy en día podemos ofrecerles una terapia mejor. Este paciente sería trombolítico si esto se debería considerar trombectomía mecánica. Y aquí no me vale cualquier tipo de intervencionismo porque la trombolisis guiada por ultrasonidos o la trombolisis local tarda mucho en hacer efecto y en un paciente en shock necesita resolver rápidamente el problema. De manera que en este lado del algoritmo lo que hemos hecho es hacer una pregunta, ¿tiene el paciente contraindicaciones para trombolisis o tiene alto riesgo con trombolisis? Y esto se puede categorizar con datos específicos. Hay un score que se llama BACS, que es Bleeding, Age, Cancer, Syncope. También si tiene coagulopatía o bajo peso, lo solemos llevar a trombectomía. Hay que considerar si necesita ECMO o no, y si no, el paciente iría a trombolisis, pero también monitorizamos la trombolisis, y si no mejoría en 2 o 4 horas, sería un criterio también de ir a trombectomía. No está muy clara la definición del fallo de la trombolisis, pero sí se recomienda que entre 2 y 4 horas se tome una decisión rápida. De manera que incluso podrían considerar hacer una estrategia farmacoinvasiva, de manera que el hospital que lo recibe fibrinoliza y a lo mejor lo deriva a un centro que tenga capacidad de embolectomía por si el paciente se deteriora. Eso es lo que está contemplado en el protocolo de la región de Madrid. Y este es un poco el protocolo de forma global, por si les interesa. Es lo que hacemos en nuestro centro y está apoyado en la evidencia, sobre todo observacional, pero creo que honestamente, basados también en nuestra experiencia y nuestra tasa de complicaciones, es lo que debemos ofrecer a los pacientes. Finalmente, en unos datos históricos de nuestro centro y el Gregorio Marañón, que es otro gran centro de Madrid, lo que ven en barras rojas es la trombolisis sistémica y en barras verdes el intervencionismo por catéter, de manera que ven desde 2014 a 2022 que el cambio ya ha llegado y cómo estamos poco a poco barriendo la trombolisis, dejándola para pacientes que necesitas correr mucho y que no tienes realmente tiempo de hacer otra cosa. Para terminar, el tratamiento con FlowTriever es seguro y eficaz. Creo que la mortalidad en la embolia pulmonar es inaceptablemente alta
y en el escenario que les he explicado de embolia de intermedio alto riesgo y alto riesgo, es razonable, seguro y eficaz hacer esta terapia endovascular. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.